Ven, Señor, no tarde, ven que esperamos. Ven, Señor, no tarde, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perder calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, Señor, no tarde, ven, te esperamos. Ven, Señor, no tarde, ven pronto, Señor. Aréglense los cielos y regocíjense la tierra, porque viene el Señor y se compadecerá de sus padres, de sus pobres. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos esta tarde, terminando el día, para agradecer al Señor por todas las maravillas que ha obrado en nuestra vida, para volver a contemplar, mirar todo el día, ver todo lo que hemos realizado y decir perdón por dónde no hemos hecho la voluntad de Dios, y también alegrarnos por lo que hemos hecho bien, y también presentar al Señor esta noche para que nos siga acompañando y cuidando. Humildemente pidamos perdón al Señor para celebrar esta Eucaristía teniendo un corazón limpio. Luz del mundo que viene a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. En esta Eucaristía, que cada uno piense en las situaciones, dificultades, personas que nos piden oraciones. Deseemos por los enfermos, los médicos que siguen luchando contra el coronavirus, pero también deseemos por todas las personas que fallecieron y no tienen a nadie que recuerde de ellos, para que en la oración piensen en ellos, sigan rezando por ellos. Y deseamos también por todas las realidades difíciles que vamos atravesando y también las familias que están pasando momentos difíciles. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre viva. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Grita de alegría, estéril, tú que más das a luz. Prorrumpen gritos de alegría, aclama, tú que no has conocido los dolores de parto. Porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos que los de la desposada, dice el Señor. Ensancha el espacio de
descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no te avergonzarás, no te sonrojes, porque no serás confundida. Olvidarás la ignominia de tu adolescencia y no te acordarás del oprobio de tu viudez. Porque tu esposo es aquel que te hizo su nombre es el Señor de los ejércitos, tu Redentor es el Santo de Israel. Él se llama Dios de la tierra. Sí, como a una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor. ¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud? Dice el Señor. Por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te miré conmigo. En un arrebato de indignación te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno, dice el Redentor, el Señor. Me sucederá como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé no inundarían de nuevo la tierra. Así he jurado no irritarme más contra ti ni amenazarte nunca más. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: te glorifico, Señor, porque me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te Glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre
Obed fue padre de Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón y la madre de ellos fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Josías, Josías fue padre de Joatam padre de Acaz padre de Ezequías padre de Manasés fue padre de Amón padre de Josías padre de Jonías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Econías fue padre de Salatiel padre de Zorobabel padre de Abiud padre de Eliasim padre de Azor fue padre de Sadoc padre de Akim padre de Eliud padre de Eleazar padre de Matán padre de Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es por tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, escuchando la genealogía de Jesús, uno puede preguntarse, ¿para qué sirve tanta cantidad de nombres? Padre, la madre de ese fue tal. ¿Para qué nos sirve nosotros hoy? Pero sí, no es por casualidad que Él nació, que Dios se hizo carne, puso su morada en medio de nosotros, se inculturó, se arraigó en una familia humana. Escuchando la genealogía, hay nombres que nos les recomendamos por su comportamiento, por su historia, por sus pecados, malos comportamientos que tenían. Pero es también una forma de manifestar la misericordia y el amor de Dios hacia la humanidad. Dios nos quiere, Dios nos ama, más allá de nuestra historia, más allá de nuestra familia, porque la genealogía es muy importante en nuestro crecimiento. Saber de dónde vengo, cuál es mi familia, mi genealogía, quiénes son mis padres, mis abuelos, bisabuelos, mis antepasados, quiénes fueron, qué fue su comportamiento, porque a veces repetimos lo que fueron ellos y nos preguntamos, pero ¿por qué tengo este comportamiento? Pero también conocer nuestra genealogía no sirve solamente para saber por qué actúo así, pero también es saber cuáles son mis raíces y ser orgulloso y orgullosa de mis raíces. Más allá de lo que fueron, ninguno de nosotros elige en qué familia le gustaría nacer. Todos nos encontramos en una familia. Es regalo que Dios nos haga. Ahora, no es el momento de juzgar. Yo nací en una familia horrible, terrible, no me hubiera gustado nacer en esta familia, pero es la que te tocó. ¿Cómo avanzar? Lo primero es querer a
asumir y aceptar nuestra historia, nuestra familia, sea lo que sea, para reconocer nuestras raíces y avanzar. Hay un dicho que dice: quien que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. El árbol sin raíces se muere. Nosotros sin nuestras raíces vivimos en el aire. Y cualquier tormenta nos derrumba. Porque cualquier dificultad ya nos lleva. Eso nos lleva a vivir no solamente sin raíces, sino también vivir sin nuestra identidad. El no conocer nuestra familia, nuestras raíces, es vivir una cosa que no es nuestra, una identidad que no es nuestra. Nos fabricamos una capa, nos fabricamos una historia falsa para sentirnos mejor, pero nunca podemos escapar de nuestra realidad. Aunque queramos escapar, siempre la realidad la encontramos. Así que mejor es reconciliarnos con nuestra historia, nuestra genealogía, reconciliarnos con nosotros mismos, aceptar, asumir nuestra historia. Así podremos vivir felices. Y vemos que más allá de los errores, idolatría, prostitución, ladrones, que están en nuestra vida, pero Dios se encargó. No solamente que salva a la humanidad que viene después, no, salva a toda la familia. Porque todos, más allá de nuestros errores, debilidades, Dios nos ama con un corazón grande, con un amor infinito. Nos abraza a todos. No es para nada que Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para los santos, los pecadores. Nos siquiera a todos para que nosotros podamos cobijarnos en su corazón misericordioso, bondadoso, para que así, encontrándonos allí y sentir ese calor de Dios y de la misericordia y del perdón, podamos empezar y podamos hacer ese caminito de conversión y de transformación. Porque Dios salva nuestra historia y la transforma. Y nosotros también es una invitación de contemplar nuestra historia, reconocernos, reconocer nuestra genealogía. Ojalá que nuestra historia no sea solamente una historia, sino que sea una historia de salvación. Porque esta historia Dios la transformó en una historia de salvación. Y nosotros también, nuestra historia no es cualquier historia, es una historia de salvación. Porque Dios se acerca de nosotros cada día, en cada instante, cuando le permitimos que nos abrace con su corazón, con su abrazo de Padre misericordioso, que nos acompaña y que nos ama. Que el Señor nos acompañe para que cada día y cada vez más veamos nuestra historia, no como una historia fracasada, sino una historia de la salvación que está en un proceso de purificación, de conversión, de transformación, de santificación. Que así sea. Vamos a ofrecer al Señor el pan y el vino. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traiga ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá
la pena el triste llorar, erodio los que mueren sin fin, cansado de tanto luchar. La paterna de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrá, saber que estará, atienda a los pobres tu pan. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor acepta el sacrificio. Alabanza de la Señor Dios nuestro, santifica las ofrendas de tu iglesia y danos en estos sagrados misterios el pan del cielo que repara nuestras fuerzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, dar gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen María lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo el Señor que nos conceda ahora, preparando la alegría y el misterio de su nacimiento, para que en su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos manda celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación siente devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos María Aurelio y Ernesto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, todas las víctimas de esta pandemia y otras personas que murieron con todo tipo de enfermedades. Y cuantos murieron tu amistad a través de los tiempos, decídelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Juntos pidamos la paz de nuestros corazones, que a veces por el temor de la genealogía, a veces por nuestra historia, nuestras familias, nos falta la paz, esa paz interior, esa paz que tranquiliza, y esa paz que nos impide, que nos falta para poder aceptar y asumir nuestra historia. Pidamos la paz del Señor que inunde nuestros corazones, para que así teniéndola podamos ir aceptando y iluminando nuestra historia. Señor Jesucristo, dirigiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con ustedes, como hermanos y hermanas, con una reverencia, deseemos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Los que no van a comulgar pueden tomar asiento y los que van a comulgar permanecerán de pie. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo en un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin freno ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin frontera, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Oremos dando gracias. Alimentados
con el don celestial te pedimos, Dios Todopoderoso, que encendidos por el fuego de tu Espíritu, brillemos como lámparas resplandecientes en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí sobre el árbol de Navidad hay estampitas que invitamos a las personas que quieran que pasen y traigan los productos que están detrás. Es una forma de ir juntando algunos productos y productos navideños, alimentos no perecederos, y también para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas para que podamos celebrar juntos, compartir la Navidad. Y como el grupo de jóvenes lo pidió, justo para que pueda hacer la canasta navideña. Así que los de corazón generoso nos pueden seguir ayudando, trayéndonos estos productos para poder ayudar a nuestros hermanos, para que ellos también puedan festejar con Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan una linda noche. Gracias a Dios. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al camino